Mi nombre es Belén Jiménez, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana. Estudio la carrera de Comunicación Social, me encuentro en cuarto semestre, en el aula B62, grupo 402. Este video explicará el libro Dolores Caguango, editado en 1998 por la editorial EBI. La escritora es Raquel Rodas Morales. ¿Por qué no conocemos la historia de esta gran libertadora? De esta mujer incansable que logró liberar a los indígenas, de una mujer que ha logrado que muchos de nosotros el día de hoy podamos disfrutar de los derechos humanos que hoy disfrutamos. Pues no conocemos la historia de esta gran mujer, porque las escuelas y colegios se dedican a crearnos falsos héroes, que nosotros creemos que ellos son los que han podido liberarnos, los que nos han dado lo que hoy podemos disfrutar. Pero la conquista española terminó, sí, pero después de esta conquista se generó una conquista colonial, una conquista hacia el ser humano, ya no con la dominación física de este, pero sí con la dominación intelectual. El libro inicia con una frase especial. Efectivamente, a partir de la conquista española, los pueblos indígenas fueron perdiendo el patrimonio natural que les garantizaba la sobrevivencia. En los primeros capítulos, Dolores nos cuenta cómo era su proceso en estas haciendas grandes, en la hacienda de Cayambe. Trabajaba altas horas por un poco de salario. Tenía un pedacito de tierra, del cual, cuando el patrón quería, podían sacarlos. Claro que este era el mayor castigo que se le podía otorgar a un indígena, pues por su pertenencia a la tierra y por el respeto que se le tenía a ella, no había otro castigo más grande que este. Quitarle la tierra a sus indígenas era como quitarles un pedazo de sí mismos, dejarlos sin un lugar al cual pertenecer. ¿Por qué se realizaban estos castigos? Pues porque las personas que alquilaban estas haciendas para el comercio o las lograban recibir por parte del catolicismo de varios sacerdotes, tenían estas tierras para fomentar su riqueza. Muchos llegaban pobres a estas haciendas y después de un tiempo trabajándolas lograban tener grandes ingresos, por supuesto a costa de la explotación de la tierra y a costa de la explotación del ser humano. En este caso los indígenas, pues para los españoles ellos no eran más que una fuerza laboral, otra mula más, otro animal más del cual poderse aprovechar. El sueño de los indios era la eliminación del concertaje, pues gracias a este ellos podían tener derechos. Por supuesto, un mejor salario, una vida más digna. Pero este concertaje solamente favoreció a las haciendas costeñas, pues los indios que se encontraban en Cayambe no sabían leer y por falta de difusión no conocían los derechos que ellos tenían. Mientras que en la hacienda serrana se mantuvo ahí la estructura jerárquica. Primero los guasipungueros. Estos eran los encargados de la hacienda, a quienes se les otorgaba un pedazo de tierra que manipular. Por supuesto, todas las ganancias las recibía el dueño de esta hacienda. Se les otorgaban chivos, vacas, de las cuales ellos tenían que hacerse cargo y, por supuesto, generar su reproducción y entregar más de aquello que se les había entregado. También se encontraban las hijas de los guasipungueros, que por lo general trabajaban en las casas como empleadas. Era mucho mejor si eran hijas de la guasipunguera en turno, pues ya sabían las labores de la casa. Estaban también los llanaperos, colaboraban eventualmente si existía un trabajo arduo en la hacienda. Y por último, estaban los libres o los peones, aquellos que no tenían un puesto fijo en la hacienda. Dolores menciona que a todos estos ya les quedaba pocas fuerzas para luchar por aquello que creían correcto y trabajaban solo para poder sobrevivir, para tener ese pedacito de tierra que los hacía pertenecientes a un lugar. Dolores se encontraba entre los más pobres, a pesar de que su apellido le generaba un significado de señorío, principalmente en la época de los incas. Ella generaba una pobreza absoluta, pero debería ser una persona de abolengo, pero de abolengo para los indios de Cayambe. El único alivio de esta gente eran las fiestas y las reuniones,
pues estos eran motivos de celebración para sus creencias y sus raíces. Aquí podían hablar en su propia lengua, podían festejar aquello que creían correcto, y esto les daba la esperanza de que habrían mejores días. Dolores, cansada de tanto sufrimiento, quería irse del Guasipungo, y por esta razón buscó a un amigo que trabajaba ya en Quito, y éste la contactó con una casa que necesitaba una empleada. Dolores acudió hasta Quito para trabajar de sirvienta, pero cuando llegó ahí se enteró que las cosas no eran como sus amigos se las contaban, pues ella era maltratada, no tanto como las otras empleadas, pero era maltratada, la ofendían y la trataban de peor manera. Así que decidió regresar a Cayambe con su gente, a luchar esta vez por todos ellos, pues no dejaría que se volvieran a cometer más injusticias. Durante su tiempo en Quito se enteró que existían algunas leyes que protegían a los indios, que podían acercarse a generar quejas y que éstas deberían ser escuchadas. Cuando regresó, se casó con un buen hombre y éste le ayudó a luchar. El año de 1919 registra la primera sublevación de los indios, pues estos se negaban a trabajar para un hacendado llamado Fierro, y su apellido le quedaba muy bien, pues para los indios este era el demonio. Era uno de los peores, ya que los maltrataba y dejaba a su cargo a un hombre que los trataba mucho peor, un mestizo que tenía el poder de destrozar el alma y el cuerpo de los indios antes de que pudieran trabajar. Ante esta sublevación, el gobierno ayudó a Fierro para que estos indios regresaran a trabajar, pues a pesar de que ya existían leyes que protegieran ciertos derechos y pudieran tener un salario, se negaban a hacerlo, ya que de esta manera podrían obtener mejores ganancias. Dolores continuó luchando, y cuando los quisieron botar a todos los indios de sus casas, pues las quemaron como muestra de que el poder se encontraba en el hacendado, un hombre dijo que la culpable era Dolores. Dolores se levantó y huyó antes de que la policía pudiera venir a verla. Pero la policía no se iba a ir tranquila y decidió llevarse a los dos hijos de Dolores como muestra de su fuerza. Dolores pudo encontrar a sus hijos en el camino y esto no la detuvo. Fue a Quito con quejas de todos sus compañeros para poder seguir con esta lucha. Dolores conoció a Tránsito y Angélica Andrago. Las tres construyeron un trío de mujeres combativas, inteligentes y tenaces a las que les costó un periodo de 15 años conducir a la organización sindical y las reivindicaciones campesinas. Dolores siguió luchando cuando recolectaba a la gente que podía de las comunidades cercanas para generar una lucha contra los que abusaban de sus derechos. Repartía volantes hasta altas horas de la noche, sin importar el peligro. Dolores solo pudo mantener a uno de sus hijos con vida, pues los demás murieron por la pobreza y por el hambre. Este hijo lo mandó a estudiar, pagaba dinero extra a los profesores para que le otorgaran una buena educación. Se convirtió en profesor y se convirtió en el profesor de la primera escuelita creada por Dolores. El tiempo pasó y Dolores fue elegida secretaria general de la FEI. Se dirigía más en inversiones, a las que más recuerdan los quiteños en el Parinfo de la Universidad Central. Dolores mostró toda la sabiduría que tenía su pueblo, los pensamientos y la cooperación de este. Gracias a este evento, Dolores fue invitada a participar en el Congreso de Trabajadores de la Cali. En este congreso se encontraban los grupos de líderes populares más representativos del continente. Dolores aprovechó para recalcar la importancia de ayudar a las organizaciones indígenas para acabar con la explotación y las condiciones insalubres en las que vivían. Gracias a la lucha que Dolores generó durante toda su vida, en 1944 se creó el Departamento de Asuntos Indígenas para canalizar los reclamos de estos. Gracias a la lucha incansable de esta gran mujer, en el gobierno de Velasco Ibarra, se devolvieron los guasipungos a los cabecillas de la huelga indígena de 1931. También se consiguió firmar la jornada laboral de 8 horas y subir el sueldo a 2.50 sucres. Dolores no dejó de luchar
por todos los indígenas, consiguió sus metas y consiguió liberarlos de aquel yugo español que generaba sobre ellos opresión espiritual y opresión física. Ya para sus años finales, Dolores se quedó en el pedazo de tierra que le habían devuelto, pues ella pertenecía a esta, a la tierra, igual que cada uno de los indígenas, mediante una relación espiritual con la tierra, no de explotación, sino de producción, para uno mismo, para su estado mental y físico. Años más tarde, después de la muerte de Dolores, el movimiento popular asumió las palabras de esta mujer como eslogan poético y político. Su rostro fue pintado por Guayasamín en 1990 y el movimiento indio había crecido tanto que era capaz de paralizar el país. Todo este gran texto, fundado por las palabras de esta gran mujer, son las que nos llevan hoy a pensar que es gracias a esta mujer, a su lucha fundamental, a cada uno de los pasos que pudo dar, que hoy disfrutamos de los derechos que podemos tener cada uno de los días. Gracias a esta mujer y su incansable lucha es que podemos decir somos libres, somos prósperos y tenemos una relación con la tierra de disfrute, más no de explotación, pues cada una de las cosas que ella nos da debe ser retribuida. Después de leer este texto, la reflexión general sería que cada una de las personas que luche, no solo por sí mismo, sino por los derechos de todas las personas, es una persona que merece un reconocimiento. Jamás podremos olvidar el nombre de esta gran mujer, y si no lo conocíamos, recordémoslos con amor, pues gracias a ella podemos decir somos libres. Gracias a esta mujer el movimiento indígena pudo lograr hasta el día de hoy todos sus cometidos y mejorar su vida, mejorar sus derechos. Por supuesto, tener potestad en el Estado ecuatoriano para saber hacer respetar cada uno de estos derechos ganados por esta gran mujer.